Imaginen por un momento las Islas Galápagos, un archipiélago que parece, no sé, de otro mundo, un laboratorio viviente que nos cambió la forma de ver la vida. Ahora imaginen el plan para proteger ese paraíso, una iniciativa que se llama Cero Combustibles Fósiles. La meta es, pues, apagar esos generadores que queman diésel importado, que es ruidoso, contaminante, y encender una alternativa limpia, cultivada en su propia tierra. Y el corazón de este sueño verde es una planta, la játropha, que en Ecuador le dicen piñón. Se le llegó a llamar, y esto es clave, un cultivo milagroso. La idea parecía perfecta, ¿no? Cientos de pequeños agricultores la cultivarían, se extraería el aceite de sus semillas para hacer biodiesel y con eso darle energía a las Galápagos. Un círculo virtuoso. Quieren eliminar los combustibles fósiles de Galápagos para el 2050. Y el proyecto ya ha dado pasos, ¿eh? Para 2022, la isla Floreana, que es una de las 4 habitadas, ya generaba el 20% de su energía total con aceite de jatropha. O sea, el concepto funciona, la tecnología está ahí. Pero justo ahí es donde la historia se empieza a complicar. Porque una cosa es que la tecnología funcione y otra muy distinta, es que el sistema humano detrás lo haga. A pesar de la meta y de esos logros, la producción de semillas de jatropha es bajísima, crónicamente insuficiente. Simplemente no alcanza, ni de lejos, para cubrir la demanda. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio de febrero de 2025 que fue a buscar la raíz del problema, hablando directamente con 400 pequeños agricultores de la provincia de Manabí. La misión: entender por qué este cultivo milagroso no está cumpliendo su promesa. Ok, vamos a desglosar esto. El plan suena increíble, pero si la producción es el problema, necesitamos ponerle números. ¿Qué tan grande es el desfase entre lo que se necesita y lo que realmente se cosecha? Pues mira, el desfase no es grande, es abismal. Los investigadores encontraron que los rendimientos actuales en las fincas de estos productores son de apenas 500 a 900 kilogramos de semilla seca por hectárea al año. 500 a 900 kilos. Bueno, suena a mucho, pero sin un punto de comparación es difícil saberlo. ¿Cuál sería la cifra mágica, el objetivo para que esto sea comercialmente viable y de verdad pueda abastecer a las islas? Aquí es donde, híjole, la mandíbula se te cae al suelo. Los expertos y los modelos del proyecto estiman que se necesitan rendimientos de entre 4.000 y 5.000 kilogramos por hectárea al año. A ver. Espera, ¿me estás diciendo que en el mejor de los casos están produciendo 900 kilos cuando necesitan al menos 4.000? Así es. Eso es menos de una cuarta parte. La brecha es de más del 75%. No es una brecha, es un precipicio. Exactamente. Y esa cifra lo explica todo. Explica la frustración, la urgencia. De hecho, el estudio menciona un dato que es una verdadera señal de alarma. El gobierno ecuatoriano ya está considerando, como plan B, importar biodiesel desde China a $1,22 el litro. ¡Qué locura! Sería la máxima ironía, ¿no? Un proyecto que nace para la soberanía energética, para la sostenibilidad local y termina con importaciones del otro lado del mundo. Es una señal clarísima de que el pilar del proyecto, que es la producción local, se está tambaleando. Y gravemente. Y nos lleva a la pregunta central que se hicieron los investigadores. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esas 400 fincas? Claro, porque la reacción fácil sería decir, los agricultores no están haciendo bien su trabajo. Pero lo que encontró el estudio es mucho más complejo y fascinante. Resulta que no se puede hablar de el agricultor, como si fuera una sola persona. Justo. Ese es el hallazgo clave de toda la investigación. No hay un agricultor. Hay varios mundos dentro de esas 400 parcelas. El análisis estadístico reveló 3 grupos, 3 tipologías de agricultores tan distintas entre sí que es como si estuvieran en proyectos diferentes. Ok, esto se pone bueno. Vamos a conocerlos. ¿Quién es el primer grupo, el más numeroso? El grupo más grande, que agrupa al 60% de la muestra, 240 agricultores, es el que los investigadores llaman Conglomerado 2. Pero para entendernos, podríamos bautizarlos como los convencionales.
Sus prácticas son el promedio de todo. Siembran muy denso, usan esquejes, o sea, estacas de la propia planta para reproducirla, y podan los árboles. Son la base del proyecto, pero su conocimiento es muy disperso. ¿A qué te refieres con disperso? ¿Que no saben lo que hacen? No, no es que no sepan, es que su conocimiento está optimizado para otro fin. Usan la játropha como se ha usado por generaciones en esa zona, como cercas vivas. Y para una cerca lo que quieres es que crezca frondosa, que sea densa. No te importa tanto cuántos frutos da. Sus prácticas no están pensadas para maximizar la producción de semillas. Entiendo. O sea, están cultivando una cerca, no una fuente de energía. Bien, ese es el 60%. ¿Quiénes son los otros? El segundo grupo es el conglomerado 1. El 21% de la muestra, unos 84 agricultores. Podríamos llamarlos los cosechadores tempranos. La gran diferencia es que ellos cosechan antes que nadie, en abril, y además lo hacen 2 veces. ¿Y se sabe por qué? ¿Es alguna técnica agronómica secreta o algo así? Los investigadores sugieren una razón mucho más terrenal y humana. La cosecha de abril les permite tener ingresos justo antes de que empiecen los gastos escolares de sus hijos en mayo. Es una decisión financiera familiar, no necesariamente agrícola. Fíjate qué increíble. Una práctica de cultivo dictada por el calendario escolar. Eso ya te dice que sus motivaciones son completamente distintas. ¿Tienen alguna otra característica que los separe del resto? Sí, y es absolutamente crucial. Dentro de los 400 agricultores, este es el único grupo que tiene acceso a infraestructura de riego. ¿En serio? Sí. Ojo, no todos, ¿eh? Solo una cuarta parte de ellos, pero son los únicos. Y en una zona de secano como Manabí, tener agua, bueno, marca una diferencia brutal. Espera. ¿Me estás diciendo que de 400 agricultores en un proyecto de bioenergía de esta magnitud, que depende de la productividad de una planta, solo un puñado tiene riego? Híjole, eso ya de por sí es un dato revelador sobre la planificación del proyecto. Revelador y problemático. Y nos lleva al tercer y último grupo, el más pequeño, con el 19%, unos 76 agricultores. El conglomerado 3, los visionarios agroforestales. El nombre ya promete. ¿Qué es lo que ven ellos que los demás no ven? Ven el futuro de otra manera. Para empezar, son los únicos que prefieren usar semillas para propagar la planta, en lugar de los esquejes o estacas que usan casi todos los demás. Lo cual tiene todo el sentido si piensas en la diversidad genética, de lo que seguro hablaremos. Pero, ¿qué más los hace visionarios? Su visión del espacio. Planean usar espaciamientos entre plantas mucho más grandes, 2.5 por 2.5 metros o hasta 3 por 3. Esto no es para un monocultivo denso. Lo que los investigadores creen es que están pensando en sistemas agroforestales. ¡Órale! Es decir, combinar la jatroza con otros cultivos, como maíz o frijoles, en la misma parcela. No le apuestan todo a una sola carta. Además, son los que están dispuestos a dedicar las mayores extensiones de tierra al cultivo, más de 2.000 metros cuadrados. O sea que, resumiendo, tenemos un grupo mayoritario que lo hace por costumbre, los convencionales. Un segundo grupo que lo hace por necesidad económica inmediata y con la ventaja del riego, los cosechadores tempranos. Y una minoría que está experimentando y pensando a largo plazo, los visionarios. Es fascinante, porque estas 3 fotos distintas son las que realmente nos permiten entender las grietas del proyecto. El estudio las usa para diagnosticar las barreras de fondo. Exacto. Al entender a los grupos, entiendes los problemas. Y el análisis identifica 4 barreras críticas que explican por qué están produciendo menos de una cuarta parte de lo necesario. La primera, y la más obvia después de conocer a los convencionales, es la brecha de conocimiento. La idea de que están cultivando cercas en lugar de combustible. Precisamente. Su conocimiento agronómico está enfocado en crear biomasa, en que el árbol sea una buena barrera física. No saben necesariamente cuál es la poda que estimula la floración, cuál es el momento exacto para cosechar y maximizar el contenido de aceite, o cuál es la densidad de siembra ideal para la producción de frutos. Su know-how es valioso, pero para otro objetivo. Tiene toda la lógica del mundo. Y eso por sí solo ya es un problema enorme. Pero me imagino que no es lo único que encontraron. ¿Qué pasa con las plantas en sí? ¿Son las adecuadas para este proyecto? Tocas el punto clave. Y es la segunda barrera, un cuello de botella genético.
Los datos muestran una bajísima variabilidad genética en las plantas de jatropha de toda la región. ¿Y esto es por el uso masivo de esquejes o estacas que mencionabas antes, verdad? Justo. Un esqueje es un clon. Estás plantando una y otra vez una copia genéticamente idéntica de la planta madre. Cuando haces eso por generaciones y en toda una región, pues el resultado es un cultivo genéticamente empobrecido. Es como si todo un pueblo descendiera del mismo tatarabuelo. La diversidad es nula y si llega una enfermedad nueva o una plaga, pues les pega a todos por igual porque no hay defensas distintas. Exactamente, esa es la vulnerabilidad. Y no solo eso, limita por completo el potencial de mejora. Si no tienes diversidad, no puedes seleccionar las plantas que producen más, que resisten mejor la sequía. Estás atascado con lo que tienes. De hecho, el informe es categórico. Incluso las variedades élite locales que seleccionó el Instituto de Investigación de Ecuador, el INIAP, solo alcanzan un máximo de 800 kilos por hectárea. La solución que propone el estudio para esto. La única posible: abrir las ventanas y dejar que entre aire fresco genético. Es necesario importar material de los centros de origen de la especie, que son México y Centroamérica, particularmente Guatemala. Traer nueva sangre, por así decirlo, para poder empezar un programa de mejoramiento genético serio que busque los altos rendimientos que el proyecto necesita. Ok, entonces tenemos una brecha de conocimiento y un problema genético. El tercer punto que identifica el estudio es la incertidumbre económica. Y esto me sorprende porque uno pensaría que si tienes un comprador seguro como el gobierno para un proyecto nacional, la incertidumbre debería ser mínima. Uno lo pensaría, pero la realidad del pequeño agricultor es otra. Su confianza es frágil, porque su economía también lo es. Aunque los precios que se han ofrecido en el pasado eran, en teoría, rentables, la fluctuación los mata. El estudio pone un ejemplo brutalmente claro. A ver, ¿cuál es? En 2019, el precio del quintal de 45 kilos bajó de 16 a 14 dólares. $2. Para alguien de fuera suena muy poco. Para ellos fue un mundo. Esa pequeña baja de 2 dólares provocó una caída del 30% en la recolección de semillas. Un 30%. ¿Por qué una reacción tan drástica? Porque su cálculo es muy simple y directo. Con este nuevo precio, ya no me sale a cuenta pagar la mano de obra para recoger las semillas. El esfuerzo ya no se paga. Su margen es tan estrecho que una mínima variación lo borra por completo. Por eso la desconfianza es alta. Solo el 9.4% de los 400 encuestados dijo que destinaría más de 2.000 metros cuadrados al cultivo. Perciben que el riesgo es mucho mayor que la recompensa. Mucho mayor. Y llegamos a la cuarta y última barrera, que es un factor social y estructural y que se resume en un dato que a mí me dejó helada cuando lo leí. De los 400 agricultores encuestados, solo 4 eran mujeres. 1%. Es un dato que te obliga a detenerte. Y los investigadores son muy cuidadosos en cómo lo interpretan. Es crucial entender esto. No están diciendo que la falta de mujeres sea una causa directa de la baja producción. ¡Claro! No es que si hubiera más mujeres agricultoras, los kilos por hectárea subirían automáticamente. Para nada. Lo que el dato revela es un problema cultural mucho más profundo y arraigado en la costa rural de Ecuador, que es que la propiedad de la tierra está abrumadoramente en manos de hombres. La tierra, y por lo tanto el poder de decisión sobre qué se planta y cómo, es masculino. Lo que crea una dinámica de poder totalmente desigual dentro de la propia familia y de la comunidad. Exactamente. Relega a las mujeres a un papel secundario, a menudo limitando su participación a las tareas de cosecha o comercialización, pero sin voz ni voto en las decisiones estratégicas de la finca. Y esto, concluye el estudio, socava directamente uno de los objetivos del proyecto, que la bioenergía sea una herramienta de desarrollo pro-pobre y equitativa. No puede serlo si está dejando fuera a la mitad de la población. Híjole, es que es un panorama desolador. Al final, lo que tenemos es el sueño de energizar un paraíso ecológico como Galápagos con un cultivo local sostenible. Y ese sueño se está estrellando contra un muro de realidades complejísimas. Conocimiento que no encaja, genética estancada, desconfianza económica y estructuras sociales profundamente desiguales. Lo ha resumido perfectamente. Demuestra que un gran plan energético, diseñado desde arriba, desde un ministerio en la capital, necesita desesperadamente una comprensión profunda de lo que pasa abajo, en el campo. No se trata solo de la biología de la jatropha. Se trata de la sociología, la economía y hasta la antropología de la gente que la cultiva.
Y por lo tanto, la conclusión más importante es que no puede haber una solución única para todos. Olvídate de la bala de plata. Imposible. La solución no es un manual único para los 400. Se necesitan estrategias a medida. A los convencionales hay que darles capacitación agronómica para que aprendan a cultivar para fruto, no para cerca. A los cosechadores tempranos, pues hay que entender su necesidad de liquidez y potenciar su enorme ventaja, el acceso al riego. Y con los visionarios, que ya están innovando, hay que colaborar, estudiar sus sistemas y ver si pueden ser un modelo para un cultivo más resiliente. Al final, esta historia va mucho más allá de la jatropha en Manabí. Es una lección universal para cualquier proyecto de desarrollo sostenible en el mundo, ¿no? La tecnología, por más milagrosa que sea, no es nada si no entiendes a la comunidad que se supone debe implementarla. Así es, y para dejar una reflexión final que creo que es la más incómoda de todas. El estudio se centra en cómo arreglar el sistema para que la jatropha funcione. Pero ese dato que mencionamos al principio, que el gobierno ya está pensando en importar biodiesel de China, plantea una pregunta muy provocadora que va más allá de Ecuador. ¿Cuál es? En los grandes proyectos de desarrollo, cuando te enfrentas a una brecha tan gigantesca entre la solución local, que es inclusiva, que busca el beneficio social, pero es de bajo rendimiento y muy compleja de implementar, y la alternativa global, industrializada, eficiente, barata, pero que deja completamente atrás a esas comunidades, ¿cuánto tiempo, cuánta paciencia y cuánta inversión se justifica para cerrar esa brecha? ¿En qué momento un gobierno, presionado por resultados, decide tomar el atajo, abandonar el sueño local y optar por la solución fácil, aunque traicione el espíritu original del proyecto? Esa es la tensión que define hoy a muchísimos proyectos de sostenibilidad en todo el mundo.